Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lynn Marian Pérez. Hoy les vengo a hablar sobre un tema muy popular en la rama de la agroindustria y es la utilización de aditivos en la industria alimentaria. Específicamente les hablaré sobre los estabilizantes, espesantes, emulsificantes y conservantes. Los aditivos actualmente son muy utilizados por las industrias alimentarias, puesto por el estilo de vida que actualmente llevan las personas, tienen más tendencia a consumir productos preelaborados o ya elaborados, solo listos de consumir. Y por esta razón, las empresas han impuesto mucho el consumo de estos aditivos para que este tipo de productos pues tenga una vida útil óptima y aparte de ello, ningún contaminante o un microorganismo entre ellos. También existen las personas que por economía, salud o porque les gusta simplemente realizar sus alimentos, también agregan algunos aditivos que son de forma natural, que están creados, sí, sintetizados de forma natural, como por lo menos sal, azúcar, especias, vinagre, aceites, para el mejoramiento de sus alimentos a la hora de las cocciones o para la conservación de los mismos. Eh, los aditivos tienen un reglamento o un código elaborado en los años 60 por la FAO y se llama Codex Alimentario, el cual explica que los aditivos o conceptualiza este tipo de sustancias como em, sustancias que no se consumen normalmente como alimento, ni tampoco se usan como ingrediente básico en una elaboración de productos alimenticios. Puede tener o no valor nutritivo y aparte de ello tiene que tener un fin específico que sea totalmente tecnológico y de mejora al producto. Esto se puede realizar desde cualquier fase de elaboración, ya sea desde la fabricación, empaque, almacenamiento o transporte. Y hacemos un gran énfasis en que no todas las sustancias se pueden presentar como aditivos, mucho menos los contaminantes y sustancias que lamentablemente personas inescrupulosas lo usan para tapar la calidad o la baja calidad de algunos productos, eh, como por ejemplo leche, carnes, entre otras cosas. También el Codex establece para los aditivos cuatro pautas principales, la cual entre todas ellas están entrelazadas, como por ejemplo la dosis máxima de uso de los aditivos alimentarios. El Codex establece la cantidad alta permitida para cada aditivo. En consecuencia, el aditivo también tiene que tener la inocuidad eh, como aditivo alimentario. Esto quiere decir que no cause daño a la persona que lo consuma. La justificación del aditivo de que sí es en beneficio de la mejora del producto y entrelazado a ello de las buenas prácticas de fabricación. ¿Sí? Esto todo va entrelazado para que entre la norma, la buena fabricación, la inocuidad y justificación del uso del aditivo sea en pro y beneficio de la mejora del alimento. La clasificación de los aditivos va de la mano según el funcionamiento de cada uno en el alimento. Este tipo de clasificación se origina en el CODES y normalmente a nivel de Europa están codificados de esta manera, con letras y números. Y aparte de ello, la centena va a caracterizar o va a determinar el tipo de aditivo que se está utilizando. Aquí en Latinoamérica normalmente no vemos esto en las etiquetas, en Europa sí. En las etiquetas donde
están los ingredientes, se encuentra la codificación de este y aparte de eso el nombre. Aquí en Latinoamérica simplemente encontramos los nombres en dichas etiquetas. La clasificación de estos aditivos, especialmente sobre los que yo voy a hablar, los estabilizantes, espesantes y emulsificantes están clasificados o están nombrados con la centena número 4. Esto quiere decir que pertenece a un tipo de función donde los va a caracterizar la viscosidad, el tránsito de agua en el alimento o que se haga miscible uno o dos más compuestos dentro del alimento. Si leemos los estabilizantes según la norma Covenin, los caracteriza a los estabilizantes de que tienen la capacidad de modificar la movilidad de agua en el producto y pues esto afecta la textura y la funcionalidad física. En el caso de los espesantes, normalmente se usan en alimentos líquidos, ¿sí? Bebidas, como avenas, como chichas, entre otros alimentos, donde aumenta la viscosidad del mismo. Los emulsificantes se usan normalmente cuando hay alimentos donde sus ingredientes eh, por, por densidad, por características físicas de esos ingredientes, no se unen dentro del alimento y se necesita de que se fusionen y se mantengan así hasta que el producto sea consumido. Y están los conservantes, lo cual, como su nombre lo dice, se usan para conservar, para que no se dañen los alimentos durante el periodo de su vida útil. También, sobre todo, son utilizados para que los microorganismos o no dañen el producto y se vea a simple vista, o peor aún, aquellos patógenos que dejan sus toxinas están presentes y al consumirlos, pues la persona se enferma. Eso es lo que no se quiere eh, cuando elaboramos un producto. Por ello se adicionan. En el caso de los geles espesantes y estabilizantes o emulsionantes, normalmente son extraídos de algas. Algunos vienen en formas de pectinas que sabemos que salen de cortezas vegetales, almidones modificados que son extraídos de cereales y azúcares como el sorbitol y el mannitol, que normalmente forman geles dentro del producto. También se usan como estabilizantes para la circulación o movilidad de agua en el producto y algunos, incluso como les comentaba anteriormente, tienen doble funcionalidad. En el caso del manitol, también produce un sabor dulce. Aparte de ello, se utilizan en conservas vegetales, quesos, galletas, postres, repostería, yogures, helados, conservas vegetales, salsa. El sorbitol por lo menos dice de que se puede aplicar en todos los alimentos, limitados sí por las buenas prácticas de fabricación, y el manitol de igual manera. Normalmente este tipo de aditivos no, no son metabolizados por el organismo de las personas. Entonces tienden a entrar a nuestro organismo y salir de la misma manera sin generar algún daño. En el caso de los conservantes, son los aditivos que con más cuidado se usan, puesto
la mayoría viene de sustancias químicas como minerales y otro tipo de ácidos, de sustancias alcalinas y pues de cierta manera son dañinas para la salud. En el caso del ácido sórbico, eh, es soluble en agua, normalmente se aplica en pan envasado, en bollería, en concentrados, en zumos y metabólicamente se comporta como los demás ácidos grasos. En el caso del anhídrido sulfúrico, normalmente un ejemplo muy usado en lo que es la producción de vinos para que no se avinagre o no se presente ninguna eh, bacteria acética y avinagre el vino. Y están los nitratos y los nitritos que son muy famosos porque son usados en la industria cárnica. No son permitidos en carnes cortadas puesto que genera un aspecto de carne fresca. Entonces, pues no es viable eh, aplicar esto a, por ejemplo, a una carne molida porque entonces eh, puede tener mucho más tiempo allí en mostrador y resulta que vamos a consumir una carne muy vieja. En el caso de los embutidos, pues sí, se utiliza mucho constante, es uno de los que más se usan embutidos frecuentemente y se tiene como cierto temor a este tipo de aditivos porque junto con el calor genera nitrosaminas y sabemos que las nitrosaminas son, son químicos cancerígenos y por ello pues se ha tratado de usar dosis mínimas en estos productos. También están los conservantes no permitidos. En el caso del agua oxigenada, dice que es un agente bactericida. Normalmente se le aplican, o por lo menos yo que he tenido ciertas experiencias con productos lácteos, se ve que se le agregan a la leche para que para ocultar la baja calidad de la misma. En este caso, la calidad es que la vaca haya tenido mastitis y el tema de los antibióticos o simplemente vayan con dichas bacterias que originaron la mastitis en la vaca. Y los otros dos ácidos que, que también son tóxicos, son altamente tóxicos. Ninguno de estos tres pues los absorbe el cuerpo, pero son dañinos a la salud porque pueden ser tóxicos, pueden originar toxinas dentro del cuerpo. Algunos aditivos usados en la industria alimentaria, así sales curantes, por lo menos en el lado derecho de la pantalla, vemos una preparación para unos embutidos. Normalmente a esos embutidos pues se les agregan nitratos, nitritos, también espesantes o emulsionantes como la carragenina, en los vinos, como anteriormente los nombraba, los sulfitos, goma guar, por lo menos en los helados y en lo que es chocolates y otras cosas. También el famoso CMC también es un espesante o estabilizante. Él tiene varias formas de actuar dentro de un alimento y los emulsionantes que también uno de ellos muy conocidos en la industria láctea sería la goma guar o la goma santana. Son muy usados en este tipo de productos alimenticios. Los alimentos donde son más usados los aditivos. La alimentación, como muy bien sabemos, juega un papel muy importante. Eh, y como lo decía al principio, las personas tienden a consumir comidas ya
preparada, solo de consumir. Y ahorita actualmente es muy popular usar productos congelados precocidos y que requieran poca elaboración. Y muchos de estos pues necesitan conservaciones largas, mejoras de sabor, de textura, para que tampoco, ejemplo, no se llegue al empatamiento enzimático, o que se deteriore también por sus enzimas, porque los productos pues también llega un momento donde sus mismas enzimas causan deterioro. Entonces, están los productos lácteos, que son productos fabricados a partir de la leche, como normalmente este tipo de derivados también tienen muchos aditivos para su conservación. Muchos de ellos a veces tienden a ser sintetizados de forma natural. Los productos cárnicos, como lo mencionaba anteriormente, pueden ser a base de nitritos o nitratos. Los derivados de cereales normalmente llevan eh, espesantes, emulsionantes o estabilizantes como el CMC, también conservantes, y los derivados de las frutas y hortalizas, que sabemos que es, hemos visto muchos productos en salmuera, encurtidos, salsas, mermeladas, entre otros. Donde se utilizan más ciertos aditivos que son como los más populares dentro de ciertos eh, grupos de alimentos, por lo menos en los lácteos, está la goma guar, que que es un espesante natural y gelificante y se obtiene de semillas. Este sería uno de los aditivos que se sintetiza de forma natural. También están las pectinas, que son espesantes y gelificantes. Se obtienen normalmente de las cortezas de las frutas y manzanas o cítricos. Normalmente se usa en helados y cremas o dips. La lecitina es un emulsionante natural, se extrae normalmente de la soya y se utiliza en mantequillas, leches en polvos, entre otros. Y como conservantes tenemos a la anisina y la natamicina. Estos son dos conservantes antibióticos. Normalmente se utilizan en la industria láctea, la cual también son naturales, son extraídos o sintetizados de bacterias y ellos se pueden aplicar desde la fabricación hasta su empaque y luego en su almacenamiento. En los productos cárnicos están los polifosfatos, que son por lo menos, los aditivos que hacen fusiones parecidas a a la carragenina y la goma xantana, como gelificantes, espesantes, aglomerantes o emulsionantes, ¿sí? Para que el producto sea homogéneo. Y en el caso de los conservantes tenemos los nitritos, que como anteriormente los hablábamos, son los más usados en este tipo de productos para conservar y darle un mejor sabor al producto. En el caso de los derivados de cereales, está la goma celulosa, que es el famoso CMC. Es un estabilizante sintético que se obtiene del tratamiento de fibras vegetales. Están los subraglicéridos, que estos pueden ser como el manitol y otro tipo de productos que viene de la glucosa o de polisacáridos. También está el polisorbato 60, que también es un estabilizante y emulsionante. Como pueden ver, se usa en pastas, hojaldres y es un tipo de aditivo que cumple dos funciones.
En el caso de aditivos conservantes para derivados cereales, uno de los más usados sería el ácido benzoico, que es un conservante sintético y normalmente se usa en bollerías, pastas precocidas y pastelería. En el caso de frutas y hortalizas, sería sulfatos cálcicos, que son estabilizantes naturales, sintéticos, se usan en verduras, verduras en conserva, frutas enlatadas y vinos. Difosfatos son estabilizantes sintéticos, reguladores de acidez y se usan normalmente en cafés solubles, legumbres, precocidas y salsas. La celulosa en polvo, estabilizantes o espesantes sintéticos, normalmente se usan en vegetales y salsas de tomates y zumos, y el dióxido de azufre, que también es uno de los conservantes más usados en la vinería y en la elaboración de vinagres, para controlar ciertas bacterias acéticas. Gracias por prestar su atención. Espero les haya gustado.